Te lo tiran por la body painting. Rompiendo la calle desde los 20. Anda cazando en esta dating. Rompe la calle siempre que sale. Mami, tú estás fit por lamberte los abdominales. Rompe la calle siempre que sale. Me gusta porque tú y yo somos iguales. Siempre queremos perreo, tú y yo estamos envueltos en el bellaqueo. Cuando nos ponen perreo, ey, no me ronquen cabrones que acá no los veo. Estás escuchando música de Puerto Rico, cabrón. Nosotros nos criamos escuchando y cantando esto. En los caseríos, en los barrios. Desde los 90 hasta el 2000 por siempre. Y ando con el mable de todos los tiempos. Buenas tardes o buenos días, depende buenas. si nos estás viendo en vivo o on demand. ¿Cómo anda la gente? O si nos están escuchando desde otra parte del mundo. Otra parte. Mira si hay alguien en Hong Kong Buenas tardes, China. escuchando Ciencia Zodiada. Buenos días, Chin. Bueno, somos Ciencia Zodiada. Hoy estamos en un nuevo programón. O sea, increíble. Top. Allá. Me animo a decirte que es el mejor programa, el mejor streaming de ciencia de la galaxia. O sea, ya me queda chico el planeta Tierra, chicos. No puedo decir otra cosa. Me siento un poco Mirta Legrand. Ay, ¿vas a hacer preguntas incómodas? Voy a hacer preguntas incómodas y voy a ser completamente facha. Las dos cosas. Sí, querido. ¿Por qué mataste a tus padres? ¿Por qué mataste a tus padres? ¿Quién les habla? Ana Laura López, me dicen Gurisa, me dicen Anita. Tengo un desorden de personalidad porque tengo muchos sobrenombres dependiendo del grupo. Es como elige tu propio Hoy sobrenombre. aquí está Ana, ¿no? ¿A dónde? Entre Basta. Pero me acompañan dos individuos maravillosos y además la Marta y el Lucho. Me presento. Bienvenida a la Argentina. Gracias por recibirme en este streaming. Yo soy Marta Bernabeu y nada, voy a co-conducir. Presentá un poco qué haces, qué trabajas. Bueno. Soy profe de geografía, doy clases acá en la Facultad de Filosofía y Letras, acá al lado. También investigué, hablando de ciencia, estuve con una beca doctoral. Mis temas son principalmente los estudios urbanos, el mercado del suelo, la ecología política, pero no terminé mi doctorado. Terminé la tesis, es una buena noticia. Bien. No me dejan entregarla todavía. Tiene poco decir, ¿no? No, es un Poco decir. montón. Es un montonazo. Así que bueno. Yo te voy a interrumpir Y otra brevemente. cosa, cumpleaños. Le tenemos que cantar feliz cumpleaños y voy a pedir a miércoles. toda la audiencia que arranque con nosotros. Que los cumplas Pobre Lucho. feliz. Que Gracias, los cumplas feliz. Esto sigue, que los cumplas la Todo bien, pero Marta. estoy esperando la torta que me prometieron. Que Yo ibas a dije traer vos. Tenías que traer torta. Ah, qué truchos que son. Bueno, quiero contarles que acá tengo un regalito que me hizo el Lucho y la Nati, que también es parte del backstage del streaming, de su emprendimiento que se llama Furia, no sé. Furia Ediciones. Furia Ediciones. Ajá, síganla. Antes de presentar acá al otro individuo, al gran co-conductor 1, contarles que estamos saliendo, porque me puse a pensar en que dijiste acá al lado, estamos en la Facultad de Ciencias Políticas de Luncuyo, estamos saliendo en Radio Abierta 1 y en nuestro canal de YouTube, que por favor nos siguen como Ciencia Zodiada, y también nos tienen que seguir, es una obligación Mucho, moral. muy importante. Esto está en el artículo 48 bis de la Constitución Argentina, que nos tienen que seguir en nuestro Instagram también, Ciencia Zodiada, porque subimos cositas y eso. Y hacemos encuestas. Hacemos encuestas. Interactuamos con nuestro Interactuamos público, con que es un gente. montón de gente que nos sigue. Con nuestra comunidad. Con nuestra Ay, siempre comunidad. quise decir eso. Y ¿Cómo le vamos a la, decir a nuestra comunidad? Eso debe nuestra ser ponerle- comunidad, Los odiados. Los odiados. los odiados. Los odiados o los odiados. Ah, es buena, es buena. Me Les gusta. La voz que está hablando acá no es una voz en off, es nuestro cupo masculino, Me encantaría hacerlo. además de quien tenemos en la produ, el Ale González, Ale. el Pulpo González. ¿Te puedes presentar, Luisado, por yo favor? Ya me conocen igual. Hola, soy yo. Hola, soy yo. Soy Luis, me dicen Lucho, de cariño. Los que no me tienen cariño, ¿no? Me dicen Lucho y nada, soy becario de CONICET y estamos aquí
intentando hacer un streaming de ciencia en lo posible. Hacemos el intento, combatimos las cuestiones técnicas. Todo eso estamos haciendo aquí. Y estamos haciendo un doctorado. Digo, no es una cosa menor. ¿Qué era eso? Acá el chat dice, tipazo el Lucho. Tipazo el Lucho. Bueno, gracias. Bueno, sí. No contestaba nada. También dicen, ya que interrumpí, dicen, cuando estudias el uso del suelo, lo dicen por mí supongo, Uy. ¿eso incluye a los suelos llenos de caca de Guaymallén? Sí, y ese fue el tema del primer streaming Muy de bien. Ciencias Odiadas, así que les invitamos a verlo en nuestro canal de YouTube. Eso, vayan a nuestro canal. En nuestro canal hay una lista de reproducción donde están el programa 1, 2 y 3. Hay uno que figura en vivo, que es el 1, y los otros dos van a figurar on demand, porque no lo hicimos, o sea, no logramos salir en vivo en esos dos programas, pero en la lista de reproducción están los 3 juntos. Son maravillosos. Tenemos de Corralitos, también hubo un programón, el último programón de El 3J con Alejandra Siriza, la Ale, como invitada, que si no lo vieron tampoco, Prepárense un les cafecito, invitamos, se sientan a prepárense un verlo. cafecito y es un mimo al alma maravilloso. Además de nosotros, quien compone Ciencias Odiadas es un grupo humano de excelencia. Ué. Si no lo decimos nosotros. Si no lo decimos nosotros, que le mandamos un beso enorme que nos están viendo y escuchando. A la Julia, este lugar es mío. Yo sé que nos estás mirando. No voy a soltar el doctorado. Hoy en producción yo voy a hacer una denuncia. Poneme en placa. Oiga, Fírmame esto, Néstor. Que esta cámara tenía un nombre acá que no era yo. te habían puesto de Julia. Me habían serruchado el piso. O sea, a esos niveles llegó. A ese nivel. Este es el 4.º programa y ya estamos en esas inmediaciones. Tirándonos con de todo. Tirándonos con de todo. Voy a abandonar el móvil. No, un beso a la Julia que está ahí haciendo el aguante, ayudando en preproducción, postproducción. Bien. En postproducción está Lo bueno a que la hoy Mica. tenemos buena dicción. A la Pame, a la Nati que debe estar por Debe llegar. estar por llegar. Y Y a la Mica. La Mica que está enferma. A la Mica Mica, recupérate. Por favor, te necesitamos. Sí o sí. No hay opción. Bueno. Bueno. En nuestras redes, que algo había mencionado la Marta y las voy a volver a mencionar. Que son Ciencia Zodiada, en el canal de YouTube y en Instagram también. En ambos lugares nos encuentran. Ahí pueden ver nuestros videos anteriores, en vivos, cuando podemos, y también participar de las encuestas y las entrevistas. Entrevistas no, encuestas y sí, podría ser una entrevista cuando hacemos las preguntitas ahí. También nos encuentran por Radio Abierta 107.9 en el YouTube de la radio, que estamos saliendo en vivo en este momento también. Y bueno, les invitamos a que nos sigan, a que le pongan me gusta a todo nuestro contenido, que participen e interactúen. Bueno, hoy tenemos varias cositas para hablar. Vamos a hablar de elecciones, vamos a hablar de juventudes y tenemos una entrevista de lujo. Lujazo. Para sacarse el Lujazo. sombrero. No, sí, nos vamos a sacar el sombrero porque no traje. ¿no? Hoy tenemos un programón, mencionábamos, porque queremos encarar el tema del movimiento universitario en el marco en el que se llevaron a cabo las elecciones del gobierno de la universidad del 9 de junio y eso fue después a balotaje. En ese marco nos preguntamos qué votó la juventud, qué es lo que está pasando en las juventudes, y para eso convocamos a alguien que estudia juventudes, que es Octavio Estaquiola, que está ahí afuera esperándonos porque salimos un poquito más tarde, entonces bueno. Pero vamos a charlar con él, que estudia movimientos, estudia sobre todo juventudes, y la idea es hoy tener ese programa. Además, le estuvimos preguntando en nuestras redes, en Ciencias Sociales, en Ciencias Fusiones, redes sociales con Ciencias Zodiadas, y ahora el programa se llama Ciencias Sociales. Tuvimos una consigna, tenemos una consigna, que es, queremos saber en qué anda la juventud. ¿Qué está haciendo la juventud? ¿Qué es? Me encanta porque me marca acá. Y la pregunta en concreto es,
¿Qué es lo mejor de la juventud? ¿Qué es lo mejor de la juventud para ustedes? Ay, no Yo estaba leía preparada las para responder. respuestas del Instagram. Yo banco había algunas que hablaban de dolores. Yo Yo en la rodilla fue lo primero que El pensé, dolor tengo de que rodilla. decirlo. muchísimo. Pero lo mejor de la juventud para mí es como la energía de poder durar mucho más en algunas cosas, como en la joda. Sí. Como no me tengo que ir a dormir a las 2 de la mañana, no me da sueño. Y eso que yo soy de tiro largo, pero he notado que en vez de irme a las 5 me voy a las 4:30. Claro, tiro medio, digamos. Sí. Estás ahora. Lo que pasa es que uno empieza a poner en balance, creo. Yo creo igual que quienes formamos parte de esto nos seguimos sintiendo jóvenes. Sí. Por supuesto. Ahora, una de las preguntas que vamos a hacer al investigador que tenemos aquí. Es en un cuál momento, es la... Eso es importantísimo. ¿Hasta dónde me voy a hacer joven? ¿Cuándo voy a Ya ser no joven? soy joven. Ya no soy joven, ¿qué está pasando? A mí no me importa lo que diga el coro, yo me sigo sintiendo joven, chicos. Pero un poco, vos tenés ahí las plaquitas, las... Sí, primero preguntamos porque vieron que la juventud es como, la juventud está perdida o es el futuro de la humanidad. Es como que no Ahí. estamos entre eso. 6-7. O tal vez la juventud está perdida y es el futuro de la humanidad y estamos todos perdidos. Eso Las sería dos la peor cosas. opción. Perdirigido. Bueno, nuestra comunidad es bastante optimista, parece, porque en su gran mayoría respondieron que es el futuro de la humanidad, el 72%, para ser Excelente. exactos, porque somos científicos acá. Un 22% dijo que está perdida. El loco en la quiniela. si querés Deberíamos jugar. pedir que justifique su respuesta. Y un 6% que se volvió de derecha. Ahí estamos viendo las Los plaquitas resultados. a o vivo. Veremos ahora con el investigador si esto es así o no, si la juventud está perdida, si es el futuro de la humanidad, si se volvió de derecha o no. Veremos. Y también preguntamos lo que les decíamos recién, que pueden ir, ustedes pueden responder también en el chat de YouTube, que la pregunta es, ¿qué es lo mejor de la juventud? Para mí tiene que ver un poco con eso, con no tener dolores, con... No tener dolor. Creo que es el optimismo, que no sé qué tan bueno es a largo plazo. Bueno, nos el mundo ponemos se va a acabar. profundos. No, esta sensación, y yendo a mi campo, a la parte más de neurobiología, a esa subida de la dopamina y de la adrenalina y creer que podés hacer todo y que podés cambiar el mundo. Entonces eso te da pie a, desde la jodita hasta marchar 400 horas, pegar carteles, Y aún así, salir, ir a la joda. estudiar, ir a la joda y estar en todas. Y la otra también es que somos jóvenes que estamos completamente explotados laboralmente. Entonces seguimos siendo jóvenes, pero que estamos En quemados. contexto, somos jóvenes. Claro, no Mucho, son las muy mismas importante. juventudes cuando vos no tenés que pagar ni el alquiler, ni la comida, ni preocuparte por cuándo vence cada cosa. Y, no, me van a cortar el gas. Un momento. Ay, sin. Y esas cositas. Igualmente yo ahí, bueno, ahí están pasando algunas respuestas que no solamente es la rodilla, sino también la rebeldía, la energía, la capacidad para desafiar al mundo adulto aunque se pinte de piola. ¿Qué más? Bueno, la rodilla también. El mensaje del tecito de manzanilla justifica un poco esto de las juventudes. ¿Tú té de manzanilla? ¿Estás tomando un té de manzanilla? Estoy tomando un té de manzanilla con miel porque estoy con un poquito de mal la gargantita. Entonces, para poder tomarme un vinito o un fernecito mientras espero que Uruguay le gane a España y que nos volvamos y que arriba el pueblo Arriba la oriental, celeste. arriba la celeste y que Celeste. la celeste, y porque hace poco fue el cumpleaños de Artigas. ¡Ay, qué político el programa, chicos! Muy de izquierda. Muy de izquierda, muy de izquierda. Está todo muy politizado. Por eso es un tecito de manzanilla. Quizá con whisky más tarde, no lo sé. Igual está bien, vos estás medio caiduchi, podés tomar manzanilla. Yo decía que teníamos que traer un sodiado, no me dejaron, así que en el chat digan si están Digan de si la acuerdo próxima con que nos podemos traer un escabiemos acá sodiado. o no. Perfecto. Serafín dice que sí. Le agradecemos también a Serafín, Sabía yo. Sí, que no lo habíamos nombrado. que no lo hemos nombrado. Está del otro Que lado haciendo el aguante, por suerte. Ahí llegó la Nati, bien. ahí llegó la Nati. Hola, Nati. Bueno,
Bien, entonces, con el tema decíamos que estamos con el invitado que... Igual yo lo que quería decir es que no estoy de acuerdo con que la rebeldía es solo de la juventud, porque está la idea de que uno es rebelde cuando es joven y no entiende nada, y cuando es grande, no sería mi caso. Yo de joven no era rebelde, me hice rebelde más Pero seguís adulta. siendo joven. Joven adulta. Así que para mí está muy bien. Si fuéramos ratas, nos podríamos considerar en este rango etario de más o menos 4 o 5 meses. Ratas de no pagar la cuenta de cuando... No, ratas de algo. animales. Bien. ¿En qué rango etario? Y se considera que la juventud más o menos en la rata arranca entre los 2 meses y medio y los 3 meses, así que yo creo que en promedio seríamos ratas de 4 o 5 meses. Dato. Bien, dato. Por si lo quieren tener, no quieren decir tengo 30 años, decís tengo Claro, yo soy- 4 meses nivel rata. Soy joven nivel rata, claro. Está bien. Claro. Bueno, como tenemos nuestro invitado, también queríamos conversar un poco, como dijimos hace un rato, sobre las elecciones. Hicimos toda esta encuesta para charlar de la juventud y demás, pero también queríamos comentar un poco qué había acontecido. Bueno, fue el balotaje el día... ¿balotaje? No, está bien. Sí. El día 23 y el 9 de junio fueron las elecciones universitarias. Se votaba, entre otras cosas, para decano en las facultades, para decano y vicedecano, rector y vicerrector, y también se votaba Fucuyo y Parlafuc en lo que sería el estamento de estudiantes. En ese marco, de abajo en el frente de izquierda, hizo una elección histórica, ingresando por primera vez a la Fucuyo. Entonces, nombrábamos pensábamos antes en preproducción que cómo era esta situación de los jóvenes ingresando a la Fucuyo con un frente de izquierda, con la lista desde abajo del frente de izquierda, a la Fucuyo por primera vez. Cuántas luchas por delante, ¿no? Y cuán importante tener una voz de izquierda en una federación que en mismos años de estudiantes no había acontecido esto de que el Frente Izquierda tuviera una banca. Sí, además en el marco de que en el balotaje se conocieron los datos de las elecciones, se enfrentaba a Adriana García y Fidel siguiendo la línea del oficialismo actual, de la línea del gobierno provincial también, y dentro de los claustros en estudiantes había ganado por poco, pero el oficialismo. Entonces, preguntándonos esto, si la juventud se hizo de derecho o no, tener en cuenta que se votó al oficialismo, un oficialismo que descuenta los días de paro, que ajusta, por lo tanto, podría leerse como que sí, se hizo un poco de derecha, pero también contrapesar con que el Frente de Izquierda, el Izquierda al Frente, ganó elecciones de la Fucuyo en estudiantes. También... Sí, momento. Sí. Me parece muy interesante la secretaría, porque la secretaría que les toca por la cantidad de votos es la Secretaría de Relaciones Obrero Estudiantiles de la Fucuyo. Me parece no menor. No es un dato menor. Una buena secretaría para dar peleas ahí. Perfecto. Y también una banca en el Parlafuc. Me parece muy interesante esto y bueno, pensar esto, porque en esta cuestión de la juventud se volvió de derecha, por ahí podemos ser de manera muy sencilla decir sí, se volvió de derecha o no, polarizar y no se volvió de derecha, y me parece que hay que ir desarmando esto de que hay cuestiones mucho más puntuales, como estos casos, cuando hay elecciones en la universidad, pasan estos datos que están buenos, ¿no? Están buenos para empezar a pensar esa juventud, y no, a mí a veces me da una cosa de no mirarlo como un viejo. Como ya me estoy volviendo viejo, y entonces la juventud, digo que la juventud se volvió de derecha. Entonces, Sí. no. Y te pasará a ti. Claro, momento, es la primera vez que el Frente Izquierda, desde abajo, en el Frente Izquierda ganan una secretaría en el Parlafuc, entonces digo, y en la Fucuyo, entonces me parece que interesante para ir conversando. Bien. Eso, Sí, además- marcar perdón. No, dale. No, de marcar un poco para la gente que no es de acá de Mendoza, que por ahí no está tan empapada. Como decía la Marta recién, gana la oposición para rectorado, una oposición a lo que hay, pero que bueno, ya ha dado varias declaraciones
por ejemplo, con respecto a los paros docentes y demás. Entonces, tener un espacio donde la izquierda no solo pueda seguir sembrando esas semillitas de rebeldía, que hace que después varias personas tengamos un programa de streaming y vengamos a hablar un poco de esto y hablemos de estas cosas y un poco la esperanza de que no es, bueno, sí, ganó la oposición y está todo bien porque va a estar distinto a lo que está pasando. Sí, además gana la oposición también porque este oficialismo ha sido un gobierno de ajuste. Para mí también es llamativo que dentro de los docentes auxiliares y JTP, ganó en un 60% la oposición al oficialismo, al gobierno de la universidad actual, y también en apoyo académico, que también son los sectores que se han visto más afectados por el ajuste, por el incumplimiento, que el gobierno sigue sin aplicar la ley de financiamiento universitario. También... sí, que salió el fallo de la Corte. Sí. Ayer. Que tampoco es que implique nada, digamos. No. Puede seguir sin cumplir la ley porque, digamos, dependemos de una justicia que nosotros sabemos que ninguna confianza en la justicia. Sabemos que lo que logró que lleguemos hasta acá y lo que va a lograr que se implemente y que entre en vigencia es la lucha, que es también la lucha en la que se fue construyendo estas agrupaciones más de izquierda, a través de las interfacultades y diferentes agrupaciones que fueron construyendo y fueron mostrándonos a los docentes que hay otra juventud que por lo bueno, le spoileaba, para mí no se volvió derecha. Bueno, ¿qué les parece si con esto en mente, y les recordamos nuevamente que siguen estas encuestas y estas cajitas de preguntas sobre esto, qué es lo más importante de la juventud y en qué anda la juventud, que lo tenemos en nuestro Instagram? Nos preparamos para la entrevista con Octavio. Octavio, el Colo. El Colo. Es que no lo he tratado. Acá es donde yo me siento muy foránea. Ajá. Muy foránea en las relaciones entre ciencias sociales. ¿Dónde están mis exactas? Julia, ese mensaje es para vos, ¿sabes? ¿Dónde están mis ratas? ¿Dónde están mis ratas? Ese me fue lo que estaba por decir. Estabas por es el decir Alzheimer. Que vamos a una pausa, creo. Sí, que vamos, gracias Ale. Nos vamos a un brevísimo corte. Síganos, que tenemos Instagram. Síganos y suscríbanse. Apretala. La campanita, dale a la campanita. No sé para qué sirve, En pero YouTube me encantó. no, pero es hermoso decirlo. Y en uno de Pelín se quedan con nosotros, que vamos a estar con Octavio. Perfecto. Yo me le acerqué y fijo la miré. Ofrecí un trago y al oído le dije que si estaba soltera o estaba casada. Ella me dijo tranqui que nada pasaba. Me le acerqué y fijo la miré. Y entre par de copas una nota loca. Ella me dijo tranqui que nada pasaba. Para mí es un placer conocer. Bueno, en Argentina me toca ahí ahora. En Argentina, cuando hablamos de jóvenes y política, solemos caer en dos clichés, como veníamos diciendo en el bloque anterior. O los jóvenes son apáticos, o no les interesa nada, o son la esperanza del cambio. Pero la realidad es mucho más compleja, más plural y más interesante que cualquiera de esas dos imágenes. En los últimos 20 años en Argentina en general fue un escenario de un ciclo intenso de politización juvenil. El movimiento feminista, la lucha por el ambiente, los centros culturales, en los barrios, el activismo estudiantil, y también, más recientemente, la erupción de jóvenes que se reconocen como libertarios y liberales, que aparecieron en la escena pública con una agenda muy distinta a la progresista que tenían aquellos grupos que nombré anteriormente. Al mismo tiempo, el Estado tiene sus propios programas, como promover la participación juvenil, pero ¿qué imagen de juventud construyen esas políticas? ¿Y qué pasa cuando los jóvenes reales se movilizan por fuera de esos canales? Para responder esas preguntas, hoy tenemos con nosotros, como lo habíamos anticipado en nuestro programa, a Octavio El Colo Estachiola, licenciado en Sociología y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Cuyo, integrante del Núcleo de Estudios de Juventudes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, profesor en Sociología General en la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública
¿Cómo estás, Octavio? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, gracias por la invitación. Muchas gracias. Bienvenido, muchas gracias por aceptar y aguantar No. el tiempito de delay. Más que contento de venir. Manso. Bueno, Un gusto. como viste, te queríamos invitar porque estábamos con esta consigna del día de hoy, en el marco de las elecciones y demás, con la consigna de la juventud. ¿Qué pasa con la juventud, no? Tuvimos nuestra pregunta en... Te voy a interrumpir, Lucho, Sí, acércate al micrófono. estoy ahí. Más cerca. No puedo. Más Me acerqué cerca. cuando me lo dijeron, pero no Anatómicamente puedo más. así. Te escuchás más bajito que nosotros. Bien, Ahí. ahora sí. ¿Qué? ¿No se escuchó toda la intro? Bueno, no Toda importa, la se intro la que perdieron. hice una intro... Se escuchó, ¿Y pero no se bajito. escuchó? Ah, por nuestros micrófonos, tal vez. Ah, bueno. Bueno, Bien. somos principiantes. Problemas técnicos, somos principiantes. Disculpanos, Octavio. Bueno, antes de entrar en temas específicos, quería pedirte una idea general en esto que nombraba recién en la presentación de los últimos 20 años. ¿Cómo describís la politización juvenil en Argentina y qué fue pasando desde el 2001 hasta hoy o hasta los años más próximos? Bien. Bueno, yo diría, y es un poco lo que yo trabajé en mi tesis doctoral, que tenía que ver con la participación de los jóvenes en Mendoza entre el 2001 y el 2019. Si tomamos ese como para dividir la respuesta en dos partes, porque del 2019 y la pandemia hay un cambio de ciclo político, y que tiene otros sentidos, otras configuraciones, otros sentidos juveniles. Entre el 2001 y el 2019 hay que indicar que la juventud, después de esa fenomenal crisis social, política, económica, se abre un nuevo ciclo político y se configura una nueva generación de jóvenes al calor de esa crisis y de la post-crisis. Y yo diría que uno de los elementos que marca y que va a marcar todo el ciclo político tiene que ver con una idea de refundación democrática. Si en el año 83 se había fundado la democracia, a partir del 2001, 2002, 2003 se plantea incluso desde el sistema político la idea de una refundación democrática. Refundación democrática que se hace sobre la base o que busca de alguna manera darle curso a un nuevo ciclo político, pero de alguna manera limando todas las expresiones más radicalizadas. Entonces, esa refundación democrática, como la palabra lo dice, tiene contornos democráticos. Y eso significaba reponer un tablero en el cual se desarrolla el conflicto, en el cual se posicionan los actores políticos, y entender que el desborde político que se había dado en esa crisis del 2001 tenía que ser contenido o resuelto dentro de esos marcos. Dentro de ese cuadro general de búsqueda por refundar la democracia, hay una tarea fundamental que buscan encarar, sobre todo a partir del inicio del kirchnerismo, que es, para refundar esta democracia necesitamos jóvenes que de alguna manera se transformen en protagonistas y que sean el legado generacional de esta tarea. Entonces ahí hay una fuerte apelación a la ciudadanía, sobre todo a las juventudes, para que se involucren y participen de este proceso. Y ahí justamente, ahora tengo el micrófono prendido, sí. Ahí justamente vos decís juventudes. ¿Por qué nombrás juventudes y por qué esa distinción? Bueno, la categoría de juventud es una categoría que en términos sociológicos es relativamente reciente. Empieza a aparecer cuando los y las jóvenes aparecen como sujeto social diferenciado recién a partir de los años 60. Entonces, de alguna manera no tienen el mismo peso sociológico que tenían otras categorías como la de clase social.
Entonces ahí se agrupa, y sobre todo en las primeras aproximaciones teóricas, a los jóvenes dentro de un rango etario. Los jóvenes son todas aquellas personas que se ubican entre los 15 y los 24, entre los 18 y los 29 años, y de alguna manera... Y los 37 no hay ninguno que... Hasta los 35 se puede negociar. Más temprano charlábamos eso, si hasta qué edad. Y ¿Hasta dijimos, cuándo nos podemos decir? le vamos a preguntar al especialista. Somos jóvenes, claro. El joven es aquel que es una práctica que se ejerce, no una condición que se posee. Ya lo dijo la Nana Fine, que hasta que no te pidan documentación no tiene 29. Claro. Entonces, la cuestión de la juventud, lo que termina... invisibiliza esa categoría en términos etarios o etario-biológicos, termina invisibilizando toda una serie de diferencias que tienen que ver con cuestiones de género, de clase, de lugar geográfico, etc. Entonces, las juventudes, después de un largo derrotero académico y político, se empezó a hablar de las juventudes en plural, para dar cuenta de esa heterogeneidad, de esa pluralidad de jóvenes, y que en general lo que se hace como un efecto de darle legitimidad a cierta forma de ser joven, se constituye un modo de ser joven como el legítimo, y después se oculta o se invisibiliza otras formas de ser joven. Entonces, por eso es que quienes trabajamos desde los estudios de juventudes hablamos de las juventudes en plural. Después, ¿tienen alguna duda, pregunta? Quiero hacer una acotación? pregunta. Esto que se habla de los millennials, centennials, ¿eso viene del marketing o en sociología se toma de alguna manera? En general son formas de segmentación de mercado, sí, que vienen del marketing, y que en general no te dicen nada porque tiene que ver con tramos que van entre los 10 y 12 años. Claro, pensaba eso, como que tiene más que ver con juventud y no con juventudes, sería. Claro, exactamente, con construir un modelo de joven de una época determinada y constituirlo como la norma o la regla de lo que debe ser joven en esa época. Pero sí tiene las que ver. vivencias por ahí que no se condice con una persona, un gurí de 15 años de acá de Mendoza, puede tener una realidad completamente distinta de un pueblo de Entre Ríos o de Buenos Aires o si de vos otro salís país. al mercado de trabajo antes, o si lo haces después, o si tenés disponibilidad de tiempo para estudiar. Bueno, todos esos pliegues, esos matices no aparecen en esa categoría de juventud homogeneizada. Ahí va. Bien, leyendo un poco los artículos que nos facilitaste y demás, veíamos que habías ido en el 2022, hiciste una linda experiencia de ir al Parque O'Higgins en Mendoza, acá en Mendoza, a realizar algunas encuestas, tengo entendido, y porque había una pseudo clase pública del doctor Milei, todo entre aspas. Y ahí lo que leían, en lo que nos facilitaste de los artículos, asistieron 4.000 personas, 80% eran varones y el 50% eran menores de 35 años. Lo que preguntábamos era si podés contarnos más o menos qué encontraste cuando analizaste ese público y quiénes son los jóvenes libertarios de Mendoza. Y ahí voy a agregar que también era su primera experiencia de participación política de la mayoría de esas personas. Entonces, pensar cuál es el primer contacto que tuvieron con las ideas libertarias. Bueno, ahí eso está bueno. Ese trabajo de campo que hicimos fue en el año 2022. Si nos situamos en ese periodo, ¿con quién lo hiciste? Lo hice con Victoria Seca, que es una investigadora del CONICET, con quien también formamos parte del Núcleo de Estudio de Juventudes y además es investigadora del CONICET. Por supuesto, con Victoria surgió la curiosidad y aprovechamos la oportunidad de que Milei venía a Mendoza, año 2022. Él todavía, o creo que ya se había lanzado como potencial candidato, pero era una de las figuras
que estaba, digamos, en los medios y que tenía mucha presencia en los medios de comunicación. Claro, ya era legislador en ese momento y venía era como, legislador. bueno, sí, en los programas de, no me acuerdo qué programa de Chimento estaba, pero ya estaba posicionándose en una agenda pública bastante... No era un, bueno, lo voy a decir, un No era pichi. Si él se puede decir que es doctor, yo puedo decir que era un pichi en ese momento. Sí, tal cual. Y bueno, por supuesto, cuando fuimos hablaban de 15.000 personas, hablaban de números que escapaban al espacio físico. Pero sí fue una convocatoria muy masiva. ¿En el Parque O'Higgins dónde? En el... ¿Gabriela Mistral? No, fue en una explanada, habían montado un escenario, con música. Digamos, era al aire libre, estaba todo abierto. Era al aire libre. Y bueno, y ahí lo que nosotros nos propusimos era ese artículo que escribimos. Nosotros hicimos trabajo de campo. Por un lado, hicimos encuestas presenciales con jóvenes asistentes a ese evento, y después entrevistamos a los 3 referentes de la Juventud Libertaria de Mendoza. De forma tal porque nosotros lo que estábamos viendo se trabajaba mucho la cuestión de los jóvenes libertarios más orgánicos al espacio, pero no tanto cómo era la composición social de quienes asistían. Y bueno, ahí como reflejamos en ese artículo, había cierta heterogeneidad social, pero sí había una homogeneidad de género bastante marcada. Y cuestiones, que obviamente que resultaban interesantes. El 75-80% eran varones. Las mujeres eran, además de escasas, acompañaban, digamos, a sus parejas. Es decir, que no veíamos grupitos de mujeres, ni mujeres que fueran por su propia iniciativa a escuchar a Milei. Con lo cual eso también nos daba un perfil de quiénes eran los asistentes. Después otras cosas que nos llamaron la atención y decíamos, bueno, ¿por qué en Mendoza hay este nivel de convocatoria? Creo que por un lado ahí hay una cuestión que tiene que ver con la propia historia y la tradición de Mendoza de tener dentro, digamos, de su configuración política local, hay expresiones de derecha más conservadora, con la presencia del Partido Demócrata y esa a lo largo de la historia política mendocina, que al día de hoy, digamos, sigue existiendo. Pero la idea de Milei era, en ese momento, construir sobre la base de esa narrativa de derecha algo nuevo. Entonces, él tenía que construir una matriz liberal, que si bien formaba parte de cierta familia ideológica, era una vertiente nueva. Cuando él da el discurso, incluso se remonta a un gobernador del siglo XIX como para tender ese puente ideológico. Era muy gracioso porque en realidad era interesante cómo hacía la conexión, en el sentido de que él va a hablar de Venegas, el gobernador Venegas, que es un gobernador del siglo, de finales del siglo XIX, que es el tatarabuelo de Bertie Venegas Lynch, que es como la figura... Linda familia. Sí. Lindos nenes, es se como decía en mi pueblo. digamos, el mentor intelectual de Milei. Entonces, Sí, que de hecho es el de la fundación. Exactamente. la Entonces, Fundación. para construir ese anclaje local, de alguna manera unía el gobernador Venegas de Mendoza, su filiación con Bertie Venegas Lynch, y las ideas liberales libertarias. Y en ese marco, Octavio, estos jóvenes, ¿cómo es la idea de militancia que tienen? Porque veíamos que era mucho por redes, por YouTube. ¿Cómo es esa idea de militancia? ¿Y qué pensás con cómo convive con este activismo, por ejemplo, del feminismo? Que entendemos que los libertarios en general tienen mucha bronca hacia la mujer en general, creo yo, pero en particular hacia el feminismo. Con eso y con el ambientalismo, por ejemplo, que, no sé, las cosas que se escuchaban cuando fue lo de la ley de glaciares, que se discutía la ley de glaciares, a mí me hacían pensar que había gente que no había ni siquiera leído que era un glaciar, ni se imaginaba. Pero bueno, tenían voces en streaming como mejores que en espacio con mucha plata, se puede decir.
Sí, mucha pauta puesta en escuchar a alguien decir que Entonces eso, a mí Agua. me genera eso. ¿Cuál es cómo ves vos esa participación de las juventudes? Mira, a mí hay algo que me llamó muchísimo la atención cuando, después analizando y viendo, digamos, cómo fue encauzándose ese fenómeno de participación que se sostiene hasta el día de hoy. Una cuestión muy llamativa tiene que ver con el principio organizador del lazo o del vínculo político es el individuo. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? En distintas entrevistas nos aparecía la idea de que yo estoy acá o yo participo de esto en tanto y en cuanto me llena a mí o me satisface a mí. Entonces, el vínculo con las ideas libertarias y dentro de esa tradición ideológica, el principio ordenador de la práctica política y del compromiso político es el individuo, ¿sí? No es la pertenencia a un colectivo o a una... Entonces, eso también me llevó o nos llevó a pensar con la idea de que las formas de adhesión o las formas de compromiso son bastante inorgánicas, diría yo. ¿Sí? Es un fenómeno en ese sentido bastante inorgánico porque si el principio ordenador del vínculo, del lazo político, tiene que ver con una satisfacción, con el respeto irrestricto del proyecto individual, ¿sí? Vieron que es uno de los lemas o de las máximas de este espacio. Bueno, ¿de qué manera se construye algo colectivo? Claro. En una reivindicación hiperindividualista del lazo político, construir algo colectivo significa muchas veces ceder. Y ahí, obviamente en 2022, lo que les llenaba a estos jóvenes era que estaban construyendo algo nuevo y desde cero. Claro. Y eso te da enormes ventajas, porque te omite tener que discutir o tener que salir a respaldar toda una serie de prácticas que podríamos llamar de la vieja política, porque vos estás construyendo algo nuevo y desde cero. Entonces, tiene un enorme atractivo. Sos joven y estás construyendo algo que se va a proyectar en el tiempo y que lo estás construyendo alejado de aquellas viejas prácticas de la política, entonces tenía un atractivo en el doble sentido. Pero sí lo que... Y me da la sensación de que por eso también fueron tomando nota con el tema de abrir espacios partidarios de la Libertad Avanza en cada sección electoral, con que ese fenómeno inorgánico de alguna manera necesitaba ser organizado o nucleado más allá de las intenciones, de nuevo, de que el individuo forma parte o es el ordenador de esa práctica política. Y ahí empiezan también todas las cuestiones de las diferencias internas. Estos jóvenes que nosotros entrevistamos eran los jóvenes del Partido Libertario. ¿De Mendoza? De Mendoza. Bien. Entonces ahí empiezan las cuestiones o los cruces con el Partido La Libertad Avanza a nivel nacional, la Libertad Avanza a nivel local, bueno, y empieza todo el juego más de las dinámicas y de las lógicas partidarias que... Y de la vieja política también, y esto de la vieja política. La cintura que uno tiene que tener para pararse, para discutir, para transar. Hay algo que me resuena mucho con esto que hablas de las individualidades, perdón, pero esta cosa muy fuerte en el discurso que tienen en este partido de la meritocracia y de vamos a eliminar todo lo que sea construcción colectiva. Desde la educación, la ciencia, programas de salud mental, todo lo que tenga que ver con salgamos y esto de nadie se salva solo, bueno, vamos a atacar eso. Uh-huh. ¿Cómo ves en esta era hoy de todo lo digital, de perder estos puntos de encuentro? Es algo que mencionás, que mencionan también en los trabajos. ¿Para qué lado va a ir? Porque entiendo que cada vez incluso salen reportajes de gente que está usando la inteligencia artificial como psicólogo. Digo, uh-huh. Hay como un paso cada vez más de perdamos el contacto porque total podemos hacer una videollamada. Claro. El tema de la relación entre
entre plataformas o entornos virtuales y política, diría que es un fenómeno transversal a distintos espacios políticos, que efectivamente los libertarios supieron capitalizar más, Pero lo que no diría es que solamente es aprovechado por los libertarios para construir identidades políticas. Porque en numerosos espacios de distintas familias ideológicas y tradiciones políticas utilizan estos entornos para dar visibilidad, para construir comunidad, etc. Entonces, si bien obviamente no son espacios neutrales, son aprovechados de distinta manera por distintos espacios políticos. Y lo otro que también supieron aprovechar muy bien tiene que ver con la pandemia. Obviamente ahí la pandemia, por eso hay la prepandemia, la pandemia y la pospandemia abren un escenario y un nuevo ciclo político, en donde la intensificación de la virtualización de la vida cotidiana fue en buena medida aprovechada por estos espacios que, y esto también es importante decir para pensar las dinámicas actuales, eran espacios que se ubicaban en la oposición. Es decir, lograron construir una narrativa opositora en esos entornos, en torno a la imposibilidad de ocuparle el espacio público, el problema de las vacunas, de los antivacunas. De los antivacunas, las distintas restricciones que se dieron. Bueno, creo que lo supieron aprovechar en tanto y en cuanto se ubicaban dentro de la oposición. Y de nuevo, y siempre en última instancia, digamos, la cuestión presencial sigue siendo un termómetro para pensar cómo se dan estas lógicas, porque así como te amplifica, también te quita roce para un montón de discusiones que después tenés que sostener en otros ámbitos de discusión política. Entonces, es un arma de doble filo, digamos. Como que sostener eso que tenés claro en la virtualidad en la presencialidad. Claro, sí. Después te encontrás con otras escenas y con otros actores que no te encontrás en los entornos virtuales. Claro. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. No sé cómo estamos de tiempo por eso. No sé, yo tampoco porque cómo estamos de tiempo. Así que alguna vez escuché una psicóloga que explicaba que durante la pandemia aumentó la violencia de género porque había como que es algo que se da en lo individual o hacia adentro y faltaba el control social, algo así creo que era la palabra que usaba, de que tener un amigo, un familiar que diga, che, está haciendo esto, como eso de darte cuenta que hay algo que está mal. Y yo pensaba que eso podía darse también respecto a esta cuestión de gente que está viendo un video de YouTube que le cierra porque es del sentido común, digamos, dicen lo que la gente quiere escuchar. Entonces decía, tienes razón, porque es re obvio lo que está diciendo. Pero no tiene a alguien, un primo, un amigo que le diga, no, te está mandando cualquiera, no, eso es re individualista, te está cagando en el resto. Ay, estoy diciendo muchas malas palabras. Bueno, stream, Marta, puedes decir lo que quieras. Pero nada, puede ser que tenga que ver también con eso o sea, no solo a nivel político, digamos, que a Milei le pase que una cosa es Twitter y otra cosa es ir a un acto que después no va a nadie, sino también como... Claro, no está es también ChatGPT diciéndote, sí, lo que estás diciendo está perfecto, claro. Digamos, no está como el sesgo de confirmación permanente. Claro. Y no en un contexto de aislamiento y en donde vos solamente te estás informando a través de los contenidos que se asemejan a los que a vos te interesan, digamos, el sesgo de confirmación ahí opera muy fuertemente. Bien, y para traerte un poco, recién charlábamos con las chicas que el 9 de junio hubo elecciones en la universidad y bueno, y hace pocos días, el 23 tuvo el balotaje. Pensábamos cómo pensar esto que vos analizás en los artículos, lo que sucedió, porque nosotros más temprano analizábamos que según algunos gráficos que facilitaron algunos investigadores,
la juventud en general había votado a la actual gestión, que a la Franja Morada, pero al mismo tiempo, por otro lado, el Frente de Izquierda, desde abajo, ingresó a la FUCUDO. Entonces, digo, hay dos versiones de esas juventudes. ¿Y cómo lo podríamos analizar? ¿Cómo abordarlo? Pensábamos. Bien, yo creo que ahí hay un cuadro general y hay algo particular. Del 2019 para acá, el ciclo político, yo creo que se cerró el ciclo político en el año 2019 y se abrió un periodo de mayor polarización. Pasamos de esa etapa de refundación democrática, de coexistencia o de debate dentro de determinados marcos a un proceso de intensificación de la polarización. Que esto, bueno, lo han trabajado algunos otros autores y varios columnistas. El tema de la polarización. Y en ese marco de polarización, como definimos, polarización asimétrica, en donde no todo fue de derecha, exclusivamente de derecha, aunque sí hubo un porcentaje importante de juventud que sintió afinidad con algunas de esas ideas. Eso no significa que fue completamente, digamos, el signo generacional de los jóvenes del 2019 para acá, yo creo que está en disputa. Que no es completamente de derecha, no hubo una conversión ideológica hacia la derecha, sino que ese signo está mucho más disputado y ahí creo que aparece y el rol de la izquierda de alguna manera como para contrapesar esas voces que están o que buscan de alguna manera construir cierta idea de que hay una hegemonía derecha o que la rebeldía se volvió derecha, como decía Stefanoni en uno de sus libros. Entonces me parece que ahí la izquierda, si el mileísmo logró construir afinidad con ciertos malestares o ser interlocutor de ciertos malestares juveniles, cuando te transformás en oficialismo o en gobierno, bueno, tenés que empezar a explicar un par de cosas. Entonces me parece que ahí aparece, y en ese me parece que es el rol o el lugar que debería tener la izquierda, bueno, esa juventud sigue teniendo malestares. Uh-huh. Hay toda una serie de promesas incumplidas del gobierno de Milei. Bueno, precarización, frustración, falta de expectativas, deterioro de las condiciones de vida. Bueno, todo eso sigue estando, no ha sido resuelto. Bueno, ¿de qué manera esas energías juveniles pueden reagruparse o darle contenido para que se vuelvan en contra de aquel portavoz que desde la oposición había reunido a esos jóvenes que tenían ese malestar? Bueno, ¿cómo se organiza ese malestar juvenil desde otro lugar? Me parece que ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? No, perdón, yo me quedé pensando en esto, ¿no? De ser rebelde, ser de derecha. Y cuando estábamos un poco planteando este programa y de qué iba, y bueno, surge tu nombre y demás como investigador, hablábamos de esto, de que por lo menos nosotros crecimos con esta idea de la juventud y la rebeldía, y lo que mostraba hoy la Marta, de que una de las respuestas de qué es la juventud para vos, o qué es lo primero que se tiene en la cabeza, es la palabra rebeldía. Y pienso desde la cantidad de estudiantes que murieron en los 70 y todos los movimientos juveniles que y políticos que se han formado desde la juventud, estamos observando lo mismo para el otro lado. Hay toda una cuestión del avance del fascismo, uh-huh, y cuestiones del capitalismo puro de bajar la cabeza, no cuestiones, así podés producir más. ¿Cómo lo ves desde ese lado? Yo creo que
como decía recién, para mí el signo generacional de esta juventud no es definitivo. Yo creo que no ha habido una conversión ideológica y tampoco una resignación, pero sí en el horizonte, digamos, pueden aparecer dos grandes alternativas para los universos, para distintos sectores juveniles, no todos. Una vía puede ser que esto dispare hacia la desafección y hacia la apatía, que puede ser, digamos, una vía, y que toda esa energía que se depositó en resolver ciertas frustraciones con Milei se vayan hacia un retiro de la política o hacia un retiro participativo. La otra vía, y ahí me parece que es el gran desafío, es convocar a esa juventud que apostó, que buscó, que intentó canalizar esa bronca por una vía que hoy es la del gobierno. Bueno, ¿de qué manera constituirla o organizarla en que la salida no es más mercado, la salida no es más individualismo, en que la salida no es el sálvese quien pueda? Bueno, ¿de qué manera? Y yo creo que eso puede surgir, puede darse, no es una hipótesis que se pueda descartar. Pueden aparecer o surgir juventudes impugnadoras que apuestan al conflicto o a una alternativa, y por eso la hipótesis de que el signo de esta generación todavía está en disputa y en debate. Sí, yo pensaba en todo esto que estábamos conversando anteriormente. Vos analizás un poco algunos programas del Estado. ¿Cuál es el rol del Estado para con las juventudes? ¿Qué propone? Porque uno piensa a veces y es como no hay una propuesta de futuro para las nuevas generaciones y demás. Entonces pensaba, bueno, ¿cuál es la propuesta del Estado? Que yo leía que hay algunos programas que vos analizás y demás. Uh-huh. Y también otra cosa que me surgía es, una es el rol del Estado y estos jóvenes libertarios que a veces a mí me cuesta pensar que existen porque están en ese submundo de redes. Sí. No sabes si es un troll, si es un bot, si es una persona que todavía depende de sus padres, claro, y está con una compu grande. Era la imagen, ¿no? Sí, sí. Jugando al LOL. Sí, a ver, yo creo que el Estado ahí, por supuesto, me pongo en sociólogo, pero el Estado, una de sus principales funciones es legitimar categorías sociales. Me pongo ahí en sociólogo, el modo profe. Desarrolle. Pero básicamente el Estado constituye sujetos sociales, los ubica y les da nombre y dice, esto es ser joven. Uh-huh. Y esto es participar. Y en esa definición y en ese establecer contornos, por supuesto, deja afuera un montón de formas de participar. Entonces, lo que yo traté de hacer muy exploratoriamente con dos políticas públicas que se han desarrollado acá en Mendoza, tenían que ver con cuál era la orientación de lo que entendían por ser joven y por participar. Entonces, ahí encontré como dos grandes líneas. Una que guarda relación con todo lo que tiene que ver con las políticas públicas durante el kirchnerismo, durante ese ciclo político, de que participar tenía que darse por los canales institucionales. La participación tenía que tener una conducción por los canales habituales de participación. Y eso podía ir desde centros de estudiantes, participación, había un programa que, si bien era de una gestión, digamos, del radicalismo, compartía, digamos, esa orientación, un programa que se llama, que actualmente existe, que es el Si yo fuera concejal. Entonces, la idea de que ser concejal es la manera como se debe participar de los asuntos públicos, o la legislatura joven,
digamos, son todas políticas públicas que buscan de alguna manera brindar herramientas sobre la democracia, sobre la participación ciudadana, etcétera, etcétera, que además, por supuesto, constituye un derecho a participar. Y la otra que yo estaba estudiando y que es lo que se está dando como más recientemente, que tiene que ver con introducir toda una serie de un lenguaje, procedimientos, sentidos, paradigmas que eran ajenos a al lenguaje político y que tiene que ver con introducir un lenguaje más próximo al lenguaje empresarial. Ajá. Y que se introducía en políticas públicas en las que en general primaba el lenguaje más de derechos, de ciudadanía. Entonces, de alguna manera, se construye un modelo de ciudadanía juvenil más próximo a la idea de ser eficiente, a la idea de que las formas de participación tienen que tener algún efecto concreto y real y tienen que ser productivos para la sociedad. Todos esos sentidos, de alguna manera, van de nuevo, y volvemos a la idea inicial, van marcando qué es lo que es ser joven según el Estado y qué es lo que se entiende por participar según el Estado. Entonces, de alguna manera, va modelando perfiles participativos que o por un lado van por la vía de la ciudadanía y el derecho, o por el otro lado se introducen lógicas más del mundo empresarial. Entonces, tu participación tiene que tener sí o sí algún efecto concreto y benefactor para la sociedad. Entonces, el Estado también juega un rol ahí para definir qué joven participativo es legítimo. ¿Y qué forma es ¿Y qué forma de participación es la legítima? Y ¿cómo sería? Porque estoy pensando la institucionalización, no sé, pienso en la lucha ambiental que no sé, estaban los jóvenes saliendo, Fridays for Future y como un montón de organizaciones y de repente se canalizó por, no sé, institucionalizando esa lucha. ¿Qué sería en concreto como participar desde, porque entiendo el discurso, pero cómo sería participar desde esta perspectiva de lo empresarial? No, que el sentido de la participación, de elaborar un proyecto, por ejemplo, el proyecto, si yo fuera concejal, tenía que tener triple impacto. Tenía que tener impacto social, ambiental y empresarial. Entonces vos lo que tenías que, el proyecto que vos presentabas es un proyecto para escuelas. Tenía que tener cumplir, digamos, con esas tres patas de la política pública. Tenía que ser eficiente ambientalmente, pero también eficiente, generar algún tipo de rédito económico para el municipio. Entonces, bueno, ahí se van filtrando toda una serie de sentidos sobre que la participación se orienta a que tenga un fin concreto y, más específicamente, un fin económico. Entonces, bueno, eso también va, digamos... Sí, la productividad de fondo. Claro, cercando... Bueno, como en la facultad que nos piden ahora, después de que presentás un proyecto, que ya tuviste que decir cuál es el fundamento del proyecto de investigación, ahora te piden que digas que es importante y para quién es importante en concreto, para que te den un manguito más. Y es todo así como productividad. Ahí... Sí, de hecho, sin ir más lejos, en las bases, por ejemplo, no sé, una FinDoc, no solo tenés que poner abajo de las factibilidades justificación de por qué te tenemos que dar la beca. Sí. Te lo acabo de escribir. Claro. Lee mejor. Bueno. Tengo interés en no morir de hambre, ¿vale? Claro. Y vamos a ir más o menos cerrando porque nos están haciendo algunas señas. Queríamos preguntarte ¿qué expectativas hay? O sea, ¿qué nos muestra esto de la democracia, esta democracia, yo lo voy a decir, me voy a hacer cargo, de esta democracia capitalista en la que vivimos? ¿Qué nos muestra esta juventud, esta aparición de los jóvenes más liberales, de esta... No me acuerdo cómo nombraste la polarización recién. Y si hay algo que te genera optimismo, y yo quiero cerrar con la pregunta, la juventud en realidad pues lo habíamos charlado, si la juventud realmente se volvió de derecha. Primero, yo diría que
dentro de las juventudes conviven generacionalmente todas estas formas y matices. Conviven los jóvenes liberales, libertarios, jóvenes de derecha, y los jóvenes ambientalistas, los jóvenes las feministas, los jóvenes que participan en espacios territoriales, jóvenes que participan en tradiciones o en sectores de izquierda. Digamos, toda esa juventud, toda esa generación de jóvenes participan del mismo signo generacional. Yo creo que lo que puede, esto por supuesto es algo hipotético y a comprobar, que así como nosotros vivimos un periodo del 2001 al 2019 donde se buscó reposicionar a la democracia y comprender el conflicto dentro de esos márgenes democráticos, probablemente en este periodo podamos llegar a entrar a un periodo donde la democracia se desborde, donde haya desbordes. Hemos visto que han habido desbordes por derecha, pero bueno, hay que ver si también pueden haber desbordes por izquierda. En ese marco también de pensar que estamos, creo yo, primero en un Milei es la expresión de la crisis, no su resolución, y en ese campo abierto de la política pueden haber expresiones mucho más polarizadas, y eso de alguna manera me parece que es lo que va a marcar los próximos años. Te consulto, perdón, ya sé que estamos cerrando, pero acá es Milei, fueron las elecciones en Colombia, tenemos un presidente en Chile también de derecha y más. ¿Es extrapolable todo esto, lo que has investigado y con esto último que cerrás, a lo que está pasando en sí en América Latina, con las juventudes en América en general? Sí, porque, a ver, a nivel regional ya empiezan algunas protestas en Chile, lo que estamos viendo en Bolivia. Digamos, ganar elecciones no te asegura no reunir. Si no, preguntale a Suárez en 2019. También, reunir o expresar el enojo no te asegura que esos jóvenes te van o son fieles seguidores de tu programa. Me parece que ahí hay un signo de interrogación. Esa juventud que al rápido... hay un sector de la juventud que obviamente creo que tiene un compás de espera, que digamos que puede, pero también ya están apareciendo los jóvenes desencantados. Uh-huh. Bueno, creo que es una cuestión mucho más abierta, uh-huh, y que no está totalmente cerrado en ninguno de los países de la región. Bueno. Buenísimo. Muchísimas gracias. Te agradecemos. Gracias a ustedes por la invitación. Antes que me olvide, voy a pasar un chivo. Mañana hay baile de los pobres, me dicen, por Cucaracha. Lo buscan en Instagram como baile de les pobres con X, les pobres. Y bueno, y ahí a demostrar la juventud, porque si son jóvenes, que se banquen la rodilla. El perreo hasta abajo. Que los jóvenes, que tengo entendido que no perrean hasta abajo, es como de viejo ya. Sí, perrear hasta abajo es viejo. Sí. Y no poder levantarse es más de viejo. Ajá. Perrear hasta abajo y no volver a subir. Pero en el baile de los pobres está permitido. Bien, y otra cosita más, me pareció muy buena la visita acá de Octavio, agradecerte, pero también decirle en general a la audiencia que nosotros cuando preparamos el programa y decimos a quién invitar y qué sé yo, vamos a Urbes Escolar, buscamos que haya escritos al respecto, encontramos a Octavio. Muchas de las cosas que nosotros hemos citado acá son artículos que están colgados en la web, que pueden acceder y que si les interesa pueden acceder a esos artículos para leerlo a Octavio. Me parece que es interesante, que no lo hemos dicho en otros momentos, pero está bueno. No, o sea, que son de libre acceso, que no es tan común para la gente fuera del ámbito científico, no es tan común encontrarte publicaciones y trabajos en libre acceso, así que gracias por eso. Gracias por venir, por darnos tu tiempo y las ganas también, y por todo tu laburo. Una de las cosas por las que nace Ciencias Odiada era,
hace falta esta conexión un poco más real de que la gente sepa qué estamos haciendo las personas que estamos haciendo ciencia, y junto a un grupo de comunicadores y comunicadoras nace un poco este proyecto. Así que gracias. Gracias a ustedes por ya la, sos por la parte. invitación. Esto es un poco como los simuladores, te vamos Perdón, a llamar para próximos proyectos. ¿Cuándo empiezo como columnista? ¡Apa! Mirá. Me encantó, me encantó. Listo, ya está anotado acá. Anotado. Yo quería agradecer Anotado. también al niñero, que el Sí. Coco estuvo cuidando al Lolo, porque el Colo venía, pero estaba cuidando a Coco su no es el hijo. Coco con el que se asustaba en los 90. Claro, no es el Sí. Coco, está en la casa. El Coco está en la universidad, pero es otro Coco. Y también a la Martina, que tuvo que adaptar su rutina. Gracias a ellos, Gracias. el Colo también está acá compartiendo con nosotros. Así que gracias a todos los que han hecho posible este programa. Y gracias programa. a les operadores. Ah, Sí, voy a la Ale, la Nati, lujo. el Serafín, que no sé si sigue Aquí ahí. se fue. Ah, bueno. Pero a Nati, a Ale y a Serafín. Y creo que Pame estuvo asistiendo desde la... Sí, somos un de la grupo web. maravilloso que... amo porque esto se dice en los grupos de streaming, pero lo voy a decir acá. No somos solo estas caras bonitas que se ven, sino hay todo un equipo maravilloso que ahora operando del otro lado, el Ale González y la Nati Alfonso. Ya te iba a cambiar de nombre, te iba a bautizar. La Pame, la Julia, la Mica y todo un grupo que se encarga de la preproducción, el vivo, la Buscar postproducción, buscar artículos y demás. Así que muchas gracias. Nos pueden seguir si todavía no nos siguieron. Colo, ¿vos nos seguís? Sí, obvio. Me encanta. Yo ya, Colo, ahora. Sí, obvio. Amigos de toda Sí, la sí, vida. sí. Somos como chanchos, dicen. Somos como chanchos. Yo me preguntaba por qué dicen como chancho. Ah, y acá nos piden en el chat que agradezcamos al público fiel desde un programa, porque yo sé quiénes son. Son mis hermanos, básicamente. Y acá está mi mamá. Yo te voy a leer, Colo, porque mi mamá, que además había puesto que esto, espero no sea definitivo, por esto de poner excelente todas las explicaciones de Octavio, un genio, muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, gracias. Que estás avalada por una docente jubilada Bien. entrerriana. Buenísimo. Bien, bien, bien. Avalado. Podés seguir con tu carrera científica. Bien, continúo. Pueden llevárselo cuando quieran, porque nosotros podemos seguir acá. Muchas Bueno, gracias. Gente, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Pueden ver los videos que están colgados ya de programas anteriores. Como dijo la Ale Siriza, a unir las luchas a pesar de las diferencias, a seguir haciendo resistencia y a seguir haciendo ciencia y cositas. Chau, chau. Adiós. Adiós. Dame la oportunidad de hacer lo que quiero. Y si me quieres que el amor esté primero, déjame volar siempre. Me he pintado vivir a mi manera. Soy un colgado como lo sería cualquiera. Y esa es la verdad. Y dame canciones de colores en las manos y las flores que llegaron al verano. Porque alguien supo guardar. Quiero que le pongamos fin a esta historieta, que se rompa la estructura que te aturde para dejarnos llevar. Y ahí qué bueno sería estar, y ahí qué bueno sería estar flotando en el espacio sideral. Y ahí qué bueno sería estar, y ahí qué bueno sería estar flotando en el espacio sideral.